Bienvenidos a un nuevo episodio de The American Game, un podcast en el que exploramos y analizamos casos de éxito, retos y también aprendizajes para aquellos que quieren establecerse o expandirse hacia los Estados Unidos. En el episodio de hoy contamos con Juan Gutiérrez. Es un caso de éxito en el que desde muy joven emprendió, montó un restaurante y a los 18 meses, alrededor de los 18 meses, ya había facturado $1,500,000. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Si quieres empezamos porque nos cuentes un poquito acerca de ti, cómo llegaste a Miami, cómo surgió la idea del restaurante. Uy, Ok, de una empiezo contando por allí un julio viniendo de España en julio que 2021, yo creo. Estamos como un poquito en COVID. Venía en un avión de Europa para Miami yendo a Colombia y bueno, por cosas del destino se cruzó una persona que motivó la intención de mudarse a Estados Unidos y no había ese propósito, pero bueno, fue ese motivador y llegó. Lo conozco en julio del 2021 y me mudo a Estados Unidos, hago algunos trámites de una visa y todo para poderme mudar legalmente y me radico como tal en enero del 2022 Perfecto. en Miami. Esa es la razón que me vengo a Miami. Te cuento del restaurante. Me dijiste que te contara un poquito del restaurante o empezamos por aquí. Sí, bueno, pero por ejemplo, tenías experiencia. Bueno, mi mamá cuando estuvo embarazada mía, mi papá había quedado, el embarazo de mí, mi papá se había quedado sin trabajo y ella montó un restaurante en la sala de la casa como para poder salir a sacarnos adelante. Tengo un hermano mayor y bueno, nos quedamos, mi mamá se queda sin recursos, mis papás se quedan sin recursos y mi mamá es muy buena en la cocina, cocina súper bien. Mi mamá es del Pacífico colombiano, entonces como que bueno, cocinaba mariscos y todo esto súper bien y ella no se quedó atrás y puso en la sala de la casa un lugar, con un espacio, atendía a un grupo como de empresas que salían a la hora del almuerzo y ella cocinaba. Y bueno, yo creo que en medio de yo estar ahí adentro de ella veía la adrenalina del restaurante y puede que nací nato ahí, no estoy seguro. Bueno, pero algo de experiencia, por lo menos, aunque hubieses ido aprendiendo a través de tu madre, tenías, ¿no? Tenía, sí, yo fui a la universidad en mitad en Colombia, mitad en Francia, estudié administración de empresas, pero nunca me imaginé como en el sector gastronómico, o sea, como que en hospitality, nunca lo había enfocado a eso, pero yo creo que muchas veces no es lo que uno quiere, sino que la vida lo va encaminando a uno. Total. Entonces, uno de mis sueños frustrados siempre fue ser flight attendant, auxiliar de vuelo, que usted le dice en Azafato de vuelo, sí. porque me encantaba el servicio al cliente y bueno, me encantaba también el management y yo creo que la vida me puso ahí el management y el servicio al cliente también en restaurantes. Y me imagino que uno de los mayores retos, porque algo que hemos comentado así por encima, pero que no estabas explicando, es que empezaste el proyecto de este restaurante que se llama Las Caleñitas, Las ¿verdad? caleñitas. Este restaurante lo empezaste súper joven, con 23 años, 22 años. Empecé sí, o sea, el propósito fue porque cuando yo llego a Miami, en el timeline, yo dije, bueno, soy un inmigrante más, tengo que llegar de pronto a limpiar, a ser mesero, lo que la vida me pusiera, estaba dispuesto a hacerlo, porque dije, bueno, no puedo llegar exigiendo, tengo un título de administración, nada. Entonces tampoco tenía como todo tan claro en el escenario de que quería, porque me estaba apenas graduando de la universidad y ahí trabajaba en Accenture, un consulting group, y bueno, trabajaba para management y decía, ellos dijeron, te puedes quedar trabajando con nosotros, pero cuando traducí, pues cuando cambiaba de pesos a dólares, pues no me convenía trabajar para ellos, me iba a ser mucho más fácil conseguir un trabajo aquí. Y una amiga me presenta, quien fue mi jefe, me presenta y él voy a una entrevista como a ver qué posición me podía dar y cuando le cuento un poquito del background y todo, me dice como que yo tengo una posición de manager del restaurante. Y ahí empiezo desde el día uno, cuando me mudo a Estados Unidos, a ser el general manager de dos restaurantes. Y bueno, con 21 años recién cumplidos, cojo este rol, empiezo a cambiar toda la estructura del restaurante, el restaurante empieza a ir mucho mejor, me empieza a gustar mucho, le cojo muchas ganas y al cogerle tantas ganas, pues ya era el general manager. Después de mí seguía el dueño. Estos restaurantes facturan más de $5 millones al año y yo decía, bueno, si este restaurante puede ser tan rentable y es rentable gracias a mi estrategia, pues si yo monto uno mío va a ser mucho más rentable. Pues, y eso que no.
era rentable la estrategia y podía ser más rentable, pero muchas veces también el factor decisión estaba en el dueño y no en mí. Claro, Entonces había muchas cosas que yo decía, "Uf, si yo le hiciera esto y cambiara esto y moviera esto, iba a ser mucho más rentable", pero él decía como, bueno, yo que él era un poco más conservador, era un poco más averso al riesgo, entonces no había opción. claro. Y yo dije, no hay dónde escalar. El salario incrementaba todo el tiempo, él no escatimaba para subir el salario porque sabía que él estaba haciendo mucho más rentable sus restaurantes, pero no había dónde más. Entonces es donde yo digo, bueno, mi proyecto de vida siempre ha sido tener lo mío propio. Voy a luchar si lucho por lo de alguien más, voy a luchar por lo Claro. mío más joven. Y empiezo a hacer todo esto. Te digo que es un sueño que empieza en un octubre del 2023. Ujú. Se materializa en febrero del 2024 con las puertas abiertas en febrero. Fue un reto bien grande. Y bueno, ahorita seguramente vamos a ir contando un poquito más de todo el reto ya de ser emprendedor. Claro, de hecho te iba a preguntar porque me Ujú. imagino que hay varios retos, ¿no? Pero uno de ellos es el precisamente ser tan joven y la falta de confianza que muchas veces genera una persona de eso, 22, 23 años que quiere emprender y no sé si tú tenías capital propio o en ese caso tuviste que buscar inversores, pero si los tuviste que buscar, me imagino que uno de los retos era precisamente ese, ¿no? Y la credibilidad para... Sí, hay dos pasos muy importantes en esta historia de emprender. Mi ex jefe viene a ser mi socio. Ok, Mi ex jefe viene a ser mi socio. Yo, como te decía ahorita, me iba muy bien con él, entonces tenía un muy buen salario y pues bueno, yo no tengo compromiso, nada, entonces podía ahorrar, que si decirte el 70% de mi salario se iba a ahorros. Sabía que Miami es una ciudad bien cara, pero bueno, yo intenté también limitarme mucho a ir como muy focus a que yo quería construir algo y no me dejé llevar también mucho por la ciudad, porque también estaba nuevo y la fiesta y todo esto pasó a un segundo plano y fue mucho más enfocado al ahorro. Esta persona viene a ser mi socio, pero cuando hicimos solo una ronda de inversión, él y yo, por mitades, pues en partes iguales, y cuando empieza mucho de ser emprendedores que creemos que tenemos todo presupuestado ya. y todo muy calculado. Y hay muchos factores macro y micro que no tenemos contemplados en el proceso de abrir un restaurante o abrir un negocio en el momento de emprender. Entonces, pasa una serie de cambios en la vida de mi ex socio y mío. Y cuando pasa esta serie de cambios, pues él me dice, no hay más dinero y yo no tenía dinero porque el restaurante no generaba el flujo de caja necesario para tener un salario y yo había entrado todo, el 100% de mis ahorros se había venido al restaurante. Toqué muchas puertas, toqué muchas puertas a muchos inversionistas, pero todas fueron cerradas. O sea, ninguna, mucha gente me escuchaba, mucha gente le parecía muy interesante el proyecto, pero habían dos factores de riesgo. La volatilidad de ser un restaurante, que la tendencia a que un restaurante cierre o que no prospere es muy alta. Y la segunda, mi edad. Como que iban a dar un dinero a una persona que tenía 23 años, que nunca en su vida había tenido un negocio, que sí, digamos que mi caso de éxito había sido lo que yo había cambiado en la empresa anterior, porque yo era la cabeza de la empresa y yo la mayoría de mis decisiones y pues, se notaban cambios. Hmm. Pero bueno, la gente me decía, cuando tocaba puertas me decían como que, no, es que no nos cuadra mucho. Claro, igual no inspirabas esa confianza precisamente por Eso, la edad que tenías, ¿no? por la edad, porque estaba nuevo en el país, por muchos aspectos y entiendo, hoy en día me pongo en la posición de las personas que querían invertir y nadie va a querer sacar 70 80.000, $100.000 sin saber que el que lo hubiera puesto en aquel momento le estaría yendo muy bien. Claro. Estaría sacando un retorno bueno, pero bueno, yo creo mucho en Dios y yo creo que siempre me ha puesto mucho en el camino decisiones y esto, haberme cerrado tantas puertas me autoexigió más de lo que ya me había exigido antes, me exigió más, Claro. porque no dormía, por muchas noches no dormí, por muchas noches no comí, tuve que entregar mi apartamento, no podía pagar una renta, porque todo se vuelve, hay veces la vida personal, yo digo que es del verdadero LLC, la unipersonal, la empresa y la persona se vuelve una sola. Entonces, solo la renta del local eran $15.000, eran 8 empleados empezando.
Éramos ocho personas dependiendo de ti, entonces como que renuncié a todo lo que yo podía renunciar personal que no fuera una carga. Me fui a dormir al sofá cama de la casa de un amigo y me dijo, mira, duerme aquí, no tienes que pagar nada. Y yo con mis maletas, con toda mi ropa en mis maletas y renuncié a todo mi sueño después de vivir en un apartamento en la playa, renuncié. Por 4 o 5 meses estuve desacomodado, pero bueno, todo fue cogiendo color y fue cogiendo color y forma, pero a lo que vemos es que hay veces estos retos de que me cerraran las puertas me exigió tanto de ser más organizado con las finanzas, de tomar decisiones tan correctas, de tapar un hueco, destapar el otro, saber qué podía mover, qué no podía mover, retrasarme con un vendor un poquito para poder pagar el payroll, retrasarme con la renta un poquito. Y algo muy particular que es lo único que yo sí, digamos, estoy súper agradecido es que mi landlord sabía que yo era una persona joven y todo eso. Nunca pusieron problema para alquilar. Ya. Nunca fue súper fácil el tema de que nos entregaran el local. Y ellos me dijeron, mira, nosotros vamos a ser flexibles, páganos en cualquier día los tres, no te pases no te dejes acumular un mes, Vale. pero páganos en cualquier día del mes. Bueno, eso supongo No que te es los ayudaría. primeros 5 días, entonces, que suele ser muy exigente los landlords, como que tienes que pagar los primeros 5 días. Entonces, por lo menos sabía la flexibilidad que tenía que reunir los $15,000 de aquí a 30 días, pero no tenía que ser los primeros 5. Entonces, como que me fui acomodando muchas estrategias de marketing, muchas estrategias financieras, el tema de los empleados, la cantidad de horas. Bueno, que ya venía aplicando desde la empresa anterior y lo estaba replicando y me funcionaba mucho. Y bueno, yo siempre digo que el restaurante fue break-even desde el primer mes porque fue un punto de equilibrio porque nunca hubo una inversión. En una ronda antes tuvo que sacar para pagar cosas del inicio, costos del inicio, y nunca se tuvo que sacar dinero después, nunca se puso dinero. Claro. Entonces siempre el restaurante se ha pagado todo. No, y luego lo que comentábamos, ¿no? Que en año y medio habéis facturado muchísimo más de lo que factura un negocio medio que tarda normalmente en impulsarse bastante más. Entre inversión y facturación, al final, a vosotros os ha ido extraordinariamente bien. Sí, pues nuestro promedio gasto por persona son $20. Entonces, si tú miras un millón y medio de dólares en un año, te estarás dando cuenta que hemos tenido que traer una cantidad de personas al restaurante y que lleguen ahí para poder facturar un millón y medio. También hice muchos aliados, toqué muchas puertas corporativas, entonces hacía catering. Como que yo siento que, y yo siempre le digo a la gente cuando me pide un consejo, yo creo que emprender también es tal vez salirse un poquito de los esquemas. Por ejemplo, yo soy un restaurante colombiano y pues se supone que es bandeja paisa, bueno, platos típicos de la comida colombiana, de la cultura colombiana. Pero si a mí una empresa me decía, no, yo quiero un plato gourmet para una ocasión especial, para una reunión especial, con una ensalada especial, que de pronto no se quiere hacer bien en Colombia, con el chef íbamos, veíamos videos, mirábamos cómo hacer el plato, cómo venderlo. Entonces también me salí de ese esquema de que no, soy restaurante colombiano, entonces míreme colombiano y ya. No, claro, Entonces, os adaptabais al final, ¿no? Lo que os iban pidiendo y las oportunidades. sí, entonces tenía una universidad que estaba en el mismo shopping que nos empezó a llamar casi que todas las semanas a hacer eventos corporativos, entonces cocinábamos para ellos, estábamos ahí, hacíamos intercambios, bueno, a ver, sus estudiantes iban al restaurante, hacían pasantías, hacían cosas porque tienen un programa de hospitality también. Entonces digo, siempre también haber estado ahí en el restaurante, haciendo networking, intentando sacarlo adelante, me sirvió mucho, metiéndole mucho empeño. O sea, eran 16 horas diarias de operación, Wow. eh, de lunes a domingo, todos los días estaba ahí, apertura, cierre. Ya no lo hago, ya tengo mucha más flexibilidad, ya se respira un aire diferente, pero sí, Claro. sí se rompe el esquema para poder facturar tanto dinero también. Y luego me imagino que más allá de la inversión y de tu edad, luego tendrías otros retos, ¿no? Como la obtención de licencias, que en Estados Unidos, dependiendo de si vendes alcohol, dependiendo de si la persona se sienta, o Si es se sienta food afuera, delivery, ¿no? sí. Claro, o sea, o sea, toda esa infraestructura que hay detrás para poder operar, me imagino que sería otro reto, porque si bien tienes experiencia en un restaurante anterior como manager, ahora entiendo que también te estabas enfrentando a situaciones que quizá en la experiencia anterior pues ya estaban resueltas, ¿no? Me pasó un ejemplo muy puntual y justo lo hablaba con una persona ahorita antes de llegar al podcast, es como que la trampa de grasa.
cuando compramos era un restaurante anterior. Ok, Siempre la mejor estrategia de abrir un restaurante es comprar un restaurante ya establecido. claro, Nunca construirlo de cero porque la inversión es mucho mayor, el tema de licensing el periodo de tiempo es mucho más amplio, te puedes tomar 2 años en poder abrir un restaurante, yo me demoré un mes, entre que compramos, cambiamos nombre y todo, y el tema de licensing es complicado, dependiendo de cada ciudad, porque por ejemplo Doral, donde estamos nosotros, es un bien estricto, o sea, desde que si quieres poner sillas afuera tienes que pedir permiso, tienes que pedir permiso para el letrero de arriba, tienes que pedir permiso para la electricidad, tienes que pedir permiso para mover, casi que para respirar hay que pedir permiso. Entonces, todo el tema del licensing fue bien complicado, pero yo digo que siempre fui muy organizado en ir paso a paso y como que tuve un buen mentor también, contratamos una empresa que me ayudó ahí como con todo el tema de licencia y entonces me decía como puedes abrir sin esta licencia, en medio de que estás abriendo puedes hacer esto y me pasó algo con la trampa de grasa, es que cada año cambia el código ya, de necesidad de la trampa de grasa. Entonces el restaurante anterior tenía su licencia de trampa de grasa que lo hace el Departamento de Recursos Naturales de Miami, lo regula. Y cuando yo solicito el permiso al departamento de Miami para poder tener licencia de comida, todos me dicen como su trampa está fuera de código. Y cuando usted cambia de empresa, mientras usted sea la misma compañía por 10 años, nosotros no le vamos a pedir que cambie la trampa de grasa. No le vamos a pedir que actualice el código, pero usted no compró la compañía, usted compró los assets de la compañía y usted tiene que solicitar este permiso de cero. Y nos dijeron, lamentablemente, usted tiene que contratar un ingeniero, un arquitecto, cambiar la trampa de grasa, estaba en la calle, había que romper la calle, había que hacer mapas, había que hacer todo sin dinero, wow, sin dinero, sin inversionistas que quisieran, sin querer invertir en el restaurante, sin confiar en el proyecto. Se me va a ir $50,000 más al estimado para poder abrir. claro, Y había que pagar la renta, además de los 50,000, había que hacer todo porque la landlord nos dijo, si usted no se cercioró antes de, no es nuestro problema que usted no se haya cerciorado. claro. Entonces uno ahí aprende, entonces por ejemplo ahorita que viene el segundo restaurante, pues tomaré más en cuenta revisar antes el tema de la trampa de grasa, de revisar las licencias y solamente se aprende con el tiempo también. De hecho, del tema de que vas a abrir un segundo restaurante, quería hablar un poco más adelante, porque antes te quería hacer otras preguntas, Vale, ahorita lo hablamos. pero esa parte también yo creo que va a ser bastante interesante. No, la otra de las preguntas que quería también hacerte es toda la parte que me imagino que es otro reto en general en cualquier parte del mundo, pero yo creo que en Estados Unidos y en Miami sobre todo, que es la parte del tema de los empleados, la rotación que hay en el mundo de la restauración, bueno, todo ese sistema, ¿no? Ese engranaje que existe. Es bien complejo y más que todo cuando son trabajos de la informalidad. Yo llamo a los Sí. restaurantes y estos trabajos muy informales porque no te exige mucho cambiarte. Ya, Creo que, por ejemplo, cuando trabajamos en empresas grandes o cuando tenemos una posición que requiere más compromiso, digamos, las personas lo ven diferente cuando en un restaurante, si yo trabajo en ese restaurante y me gano uno y al lado me gano dos, pues me voy al que al lado, y si al lado me van a pagar 2.5, pues me voy al de 2.5. ¿Y qué me pasó al inicio? También fue un reto muy grande porque mi cocina sigue siendo mis mismos cocineros desde los que abrí, porque sí, ganan una hora fija y ellos están ahí, véndase o no se venda, que han sido unas personas espectaculares en el proceso, pero los servers y los de las personas que hacían las bebidas y todo esto que eran salarios tipeados con tips, tenían mucha rotación. Entonces, para mí, yo siempre le digo a las personas, cuando tú contratas a alguien, tienes que entender que hay un proceso de adaptación, un proceso de entendimiento, un proceso de todo, de aprenderse el menú, de entender cómo funciona el restaurante, cómo funciona tu cliente, cómo funciona tu cultura. Doral es bastante lleno de personas venezolanas, nosotros somos una cultura colombiana, entonces la mayoría de personas que trabajan conmigo eran personas venezolanas, entonces había que haber un proceso de adaptación cultural, de que entendieran la marca, de que entendieran la cultura. Entonces fue bien difícil porque no había un personal fijo. Por más que yo quisiera que el ambiente laboral y todo esto fuera lo más cálido para que se quedaran, pues al inicio no había la cantidad de clientes o el flujo de clientes necesarios para que ellos tuvieran un salario completo. Entonces casi que cada semana estaba teniendo meseros nuevos, entrenando, desgastándote, hasta que tengo un grupo 6, 7 meses atrás, o sea que digamos que del año y 3 meses que tenemos abierto, eh, solo hace 6 meses tengo un equipo en el front of the house que yo te digo es un equipo excepcional, es un equipo que
que cuide a mis clientes, porque para mí el servicio al cliente es, la comida es esencial, Ujú. porque tú vas a un restaurante a comer, pero yo digo, si tú sales de tu casa a buscar comida, también buscas experiencia. Y si Sí, tú buscas experiencia, va muy ligado a la persona que te atiende. claro, Entonces, conseguir eso necesitaba tener un equipo estable porque tenía que tener un entrenamiento, tenía que llevar cierta capacitación para lograr que la marca conectara con la experiencia. claro, Y el canal de distribución es el mesero. claro. Entonces, eh, adaptar esta cultura a los meseros y todo esto, encontrar personal siempre fue súper difícil. Y es también lo más difícil de todo es, te llaman una hora antes de que empiece es que eso es como, no voy a volver. Y uno es como que, hey, pero por Claro, lo menos tú vienes o nos dices 2, 3 días antes mientras que tú ya estás buscando tu trabajo, que de claro. pronto tu expectativa salarial es mayor o que no te gusta estar en el restaurante, porque puede pasar. Pero entonces no, una hora antes como, no, no, no vuelvo más, muchas gracias por la oportunidad, paso por mi cheque. Y uno es como que Claro, chévere, y entonces le tocaba a uno, muchos se quedaban, doblaban, entonces que iba saliendo de turno se quedaba cubriendo, a mí me tocaba cubrirlo. claro. Pero sí, el tema del personal es bien complejo, es Yo, bien complejo, yo por la creo que, informalidad. claro. Yo creo que ahora hemos hablado de algunos de los retos porque estoy convencida de que has tenido muchísimos más, pero también me gustaría que tocásemos un poco cuáles crees que han sido las claves del éxito de tu restaurante. Hemos hablado de la volatilidad que tienen, por ejemplo, los restaurantes aquí, ¿no? Que muchos abren, luego cierran, muchos van por modas, entonces, y en cambio tú te mantienes y no solo eso, sino que además te vas a expandir y además a un barrio que poco tiene que ver con el que estás ahora, ¿no? El barrio dejémosle sorpresa, no, no lo Vale. digas todavía. No, no, No lo he tienes dicho. neta. Eh, es bien, yo creo que los retos de emprender y más de todo restaurantes en el éxito como tal, que yo te digo, es hacer una estrategia completa. Ya, Es pensar en que si tienes un buen producto tienes que saber comunicarlo. El servicio yo creo que ha sido algo que yo le he enfocado un montón porque, bueno, tú vives aquí en Miami, tú sabes que hay veces, la mayoría de lugares el servicio es como, ¿qué quiere que va a llevar? Pague, ya. sí. Se vuelve como netamente una transacción. Ujú. Nosotros lo hemos hecho muy diferente. Justamente ellos tienen un protocolo de entrada, ellos tienen que ir cierta cantidad de veces a la mesa mientras el plato está ahí. Ellos tienen que preguntar las alergias, ellos buscan romper el hielo, ellos se preocupan porque el cliente le guste, si no le gusta lo vamos a cambiar, si no, no llena las expectativas no lo vamos a cobrar. Sí. Para mí es muy importante que no se vuelva una transacción, sino que la gente crea en la marca. Claro. Y yo más que, y también siempre lo digo, una de las claves del éxito más grandes que pueden tener un restaurante es que construya marca y no producto. Ujú. Que la marca viene muy relacionada a muchas más cosas de producto, servicio, todo esto. Hay veces los restaurantes se quieren enfocar en tener un muy buen producto, pero no una muy buena marca. Entonces, como todas las empresas, si tú creas una muy buena marca, si vuelves gente fiel a la marca, que eso es lo que también yo puedo decir que es la clave del éxito. Tenemos mucha gente que ama la marca, Ya, que se caracteriza con la marca, que ve la marca como su opción número uno para comer en sus días libres, o sea, como su opción número uno para almorzar todos los días. claro. Entonces, hemos hecho ese proceso, pero va muy ligado al buen producto, al buen servicio, a que la gente sienta que es un lugar donde cada centavo invertido, porque para mí no es un gasto, es una inversión, porque al final estás satisfaciendo una necesidad. Sí. Y cuando satisface una necesidad, estás cubriendo una inversión humana, o sea, Ujú. no va más allá. Entonces, respecto a a la marca, el servicio, es esto en general. Y las finanzas, yo creo que también un consejo que yo le doy siempre a los emprendedores es tengan un presupuesto, sepan cuánto es la renta, multiplíquenla por 12, sepan cuánto va a ser sus vendors semanales, calculen. Por ejemplo, yo me fijo en los inventarios y digo, bueno, esta semana estamos muy desfasados de pronto aquí, no debemos gastarnos tanto esto. Eh, Muchas veces también hay veces los cálculos de nosotros los emprendedores son muy lineales. Ujú. Y hay que entender que hay veces los negocios son muy de seasons, muy de Sí, temporadas. temporadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros somos un restaurante muy familiar. La mayoría de hijos o bueno, de la familia se van de viaje en junio, julio,
mandan los hijos a Colombia, entonces solucionan cualquier cosa de comida, entonces se vuelve los fines de semana un poco más vacíos, entonces el presupuesto hay que entender que de pronto junio, julio, agosto hay que recortar un poco el gasto porque la venta va a ser menor, aprovechar los meses de temporada más alto para vender más y no escatimar en algunas cosas. Entonces yo creo que es entender más que en el mundo del hospitality, más que vender un producto, es entender que es una empresa. Claro. Y de cara a la parte de daros a conocer, que imagino que ese también debió ser otro de los retos, ¿no? Que la gente supiera que estabais ahí, lo que ofrecíais y invitarles a entrar o a hacer catering y todo lo que ofrecíais. ¿Hicisteis eso de redes sociales, por ejemplo, o utilizasteis otro tipo de vías? Yo creo que si en algo yo no he dudado en invertir ha sido en el marketing. Ok. Yo creo que esa es la mejor inversión que uno puede tener como emprendedor porque tú tienes un buen producto, Hmm, tú tienes un buen servicio, pero como yo hago para que las personas lleguen a probar ese producto o claro. servicio. Entonces, yo creo que prefería yo no comer, pero que hubiera marketing. Desde el día uno contraté una agencia. No pudimos hacer mucha campaña de expectativa ni nada, pero desde el día uno contraté una agencia especializada en hospitality, más que todo en foodies, que son empresas de marketing gastronómico. Y todo el tiempo, desde el día, por ejemplo, me acuerdo que cuando recién abrimos la primera semana, todas las personas que iban al restaurante, todo lo que comían en el restaurante se lo comían con 50% de descuento. Ahí hicimos traer mucha gente que a la siguiente semana volvió, o a la tercera Claro. semana volvió, que hoy siguen siendo nuestros clientes. Em, Contratamos muchos influencers, por ejemplo, casi que todos los meses tenemos un influencer, revisamos quién es el influencer, revisamos el público del influencer, revisamos que sea un público que nos sirva, porque hay muchos influencers y de esos muchos puede tener un público que no sea de Miami o no vaya a tener tasa de recompra. Entonces, por lo que buscamos son foodies de Miami o que tengan que la gente lo siga público local o de Doral o que sea, por ejemplo, venezolanos, que en Doral hay muchos venezolanos. Entonces, sí, por lo general uno sigue gente de mi propia tierra. Entonces, bueno. A las venezolanas les encanta la comida colombiana, entonces llevamos foodies venezolanos, también llevamos foodies colombianos, hay más venezolanos que colombianos, foodies de Miami, no sé por qué. Y entonces los llevamos y hacen muy buen marketing y te digo, o sea, hay veces llevamos uno y por los siguientes 4 fines de semana tenemos waiting list de 1 hora y media porque tenemos tanta gente en el tráfico. Hoy en día tenemos entre 15.000 y 20.000 personas mensuales. Entre 15.000 y 20.000. 20.000 personas mensuales. Wow. ¿Estáis abiertos de que, o sea, para hacer un Lunes a cálculo más o menos diario, 16, 17 horas diarias. 16, 17 horas de... Servimos desayuno, almuerzo, comida, 11, bueno, 11 se dice en Colombia como al snack. Sí. Porque tenemos bakery, tenemos un bakery que hacemos nosotros mismos fresco, que ha tenido muy buena acogida, empanadas, entonces como que todo el día siempre gente que va a desayunar, gente que va a comerse las medias mañana, gente que va a almorzar, gente que va a las medias tardes, a happy hour y gente que va a cenar. Entonces digamos que la solución es muy integral porque la operación es grande. No, y seguramente esa también sea una de las claves de vuestro éxito, ¿no? Que al final estáis casi siempre abiertos. Entonces uno pues tiene que eso, ir a desayunar o tiene que ir a tomarse algo tal, y ya sabe que tiene esa Piensa en la referencia. marca, exacto, Eso piensa en la es. marca. Eh, Entonces, eso he hecho como para dar a conocer el restaurante, revistas, periódicos, hice ronda de PR, estuve en Univisión, en Telemundo, en RCN, que es un canal colombiano, o sea, como que intento dar la mayor visibilidad a la marca para que la gente claro. pueda saber que existe. Sí, además en distintos canales. O sea, de lo que hablas, influencers, televisión, periódicos, Yo creo claro, que medios más tradicionales. sí, no, creo que no he podido no he podido poner un letrero en los aviones que van por la playa. Es muy costoso, pero he hecho todo lo que ha estado a mi alcance para dar a conocer el restaurante y lo que digamos que más satisfacción da es la tasa de recompra. Claro. Entonces vas una vez y tenemos la misión de convencerte de que nos vuelvas a comprar otra vez, que te fidelices con la marca. Claro, sí, Y sí. lo hemos logrado, lo hemos logrado. Entonces la gente piensa en nosotros, la gente repite, bueno, y dice que si el que come más de 2 veces es porque algo está haciendo bien. Entonces, Totalmente. Sí. Totalmente. Y de cara a vuestra expansión, que estábamos, antes lo hemos mencionado, haber dicho, vamos a hablar un poco más adelante, porque ahí estábamos, creo que hablas todavía de los retos. De cara a vuestra expansión, ¿hay algo que hayas aprendido en este primer proceso, en este primer establecimiento, que digas, oye, lo voy a mejorar o lo voy a implementar de otra forma?
Tú sabes que algo muy chistoso porque lo pensaba justo como anoche, antenoche, pensaba mucho de esto y yo creo que lo que más tengo que controlar en mi siguiente es algo muy personal ¿Ok? y es la ansiedad. Vale. Tú sabes que cuando uno emprende, uno se vuelve muy ansioso por querer ver los resultados ya y ahora. Y solamente con este restaurante y cosas de la vida me he dado cuenta que la mejor forma de entender el proceso es viviéndolo, pero hay que vivir un proceso. Sí, No puedes esperar que abres las puertas y el restaurante se llene. No puedes esperar, hay que trabajar, hay que luchar, hay que hacer, hay que cambiar, hay que seguir innovando, hay que hacerlo, hay que hacerle, hay que hacerle. Paulatinamente va a ir llegando. claro. Pero yo creo que no cambiaría mucho el proceso. Claro, que mejoraría procesos que hice o errores que cometí en el proceso, pero yo creo que algo que mejoraría más en la siguiente es algo muy personal. Y aprovechando el podcast, puede ser una recomendación porque muchas veces emprender no se traduce a resultados inmediatos. Mm, Se traduce a resultados que con buen trabajo y disciplina se logran con el tiempo, no inmediatos. Entonces yo creo que mi expectativa era un modelo mental como que no se me llenaba el restaurante, entonces asociaba mal producto, mal servicio, entonces me iba ansiedad, me iba contra los trabajadores y quería ser muy meticuloso con todo porque sentía que porque no estaba lleno era por algo de nosotros. Y no es por algo de nosotros, es por un proceso que hay que vivir. claro. Y ese, yo creo que funciona en todas las empresas, no simplemente en el hospitality o en la restauración, como tú le llamas, sino en todas las empresas y el reto de emprender es un proceso de constancia, disciplina y tiempo. Sí, No hay otra opción. Entonces, si yo cambiaría algo más que los procesos internos del restaurante, cambiaría un proceso más interno en el mindset de emprendedor. claro. ¿Tú crees que tuviste el síndrome del impostor? No sé si conoces esa expresión, ese Sí, que término. tú sientes que todo está mal. No, el síndrome del impostor es algo así como que estás vendiendo. A ver cómo te lo explico. Es como, como pensar que realmente lo que estás haciendo no estás preparado para ello, por Sí, ejemplo. eso, a eso me refiero con esa mal, que tú sientes que todo lo que tú haces no tiene como un retorno, como que no, Sí, 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 yo creo que me pasó mucho al inicio, es que sí, ¿no? mucho de esto, y más que todo era la necesidad también de vender, porque como lo hablamos anteriormente y durante el podcast, había mucha necesidad de capital, Claro, y entonces para mí necesitaba vender. claro. Entonces, yo creo que también eso generaba mucho la ansiedad y como que no se llenara. Y siempre hay cosas por mejorar. Sí, Cuando tú abres, siempre vas a ver que hay que mejorar procesos, que hay que cambiar algo. A veces, por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos un lunch especial y, digamos, a veces nos demoramos 20, 25 minutos en servirlo al cliente. ¿Y qué pasaba? Que estos clientes en Doral es muy industrial, hay muchas sí, empresas. Entonces esta gente solo tenía una hora de almuerzo, entonces podía ser que la comida estaba muy rica, el servicio estaba muy bueno, pero pues no es una opción para mí porque entre me desplazo, voy, vengo 25 minutos y como no me da la hora. claro. Entonces nos exigía cambiar los tiempos de espera, nos exigía que el menú que tuviéramos en el lunch especial fuera mucho más rápido. También cuando se te llena el restaurante, entonces tienes que entender que tienes que atender a 80 personas, que 80 personas tienen afán, entonces tener la capacidad de... Entonces todo lo vas aprendiendo con el tiempo, pero al inicio uno siente que no lo está haciendo bien o siente que no vale la pena, pero es con el tiempo que uno va cambiando los procesos y entendiendo también el proceso. Bueno, yo creo que es algo muy habitual del emprendedor, ¿no? Que al final tienes muchísimo que aprender, incluso aunque tengas muchos años de experiencia, cuando vas a montar tu propia compañía, adaptada pues a tu propia visión de negocio, al objetivo que tengas y demás, eh, tienes todo ese aprendizaje y como muchas veces estás encontrando con trabas o con cosas que quizá no esperabas, ¿no? Como lo que decías ahora, pues es que el perfil del consumidor de mi restaurante no puede esperar 20 minutos. No sé si es algo que pensaste antes o no. Nunca. Claro, ¿sabes? Entonces, Porque tú asocias muchas veces el producto, quiero que el producto sea así, que se sirva así, que tenga esto, que el servicio sea así, que tenga esto, pero al final tú tienes que moldearlo a donde vayas. claro, Entonces, por ejemplo, si yo abriera una en Coconut Grove, sé que la gente, ahí no hay tantas oficinas, que seguramente la gente que vaya a Coconut Grove a almorzar es familiar o que está en un plan más chill, sí, tiene más tiempo de espera. claro, Es lo mismo, funciona mucho con el DAP, con la disposición a pagar también, que sí, es un término macro, pues, de economía, y es, tú pagas respecto a lo que tú quieres. Entonces, y tu disposición a pagar. Entonces, si el producto tiene ciertas condiciones, tú quieres pagar esto por esto. claro. Y nos pasaba mucho, por ejemplo, que
yo creía en mi producto porque sabía las cualidades, la calidad, los ingredientes, lo que tenía nuestro producto, pero que la disposición a pagar de la gente en Doral para el almuerzo de lunes a viernes era tanto Claro, que no era lo que yo pensaba que el producto costaba, sino que me tenía que adaptar con mi producto a a esa disposición a pagar. claro, Entonces se vuelve todo un reto que solamente estando ahí adaptas. claro. Entonces, si realmente abrieran otra locación, va a ir mucho más ligado a la locación, a lo que alrededor y mi comunidad tenga y requiera. Claro, o sea, vas a tener ahora cuando te expandas, vas a tener que hacer una adaptación al entorno en el que se encuentre ese restaurante, ¿no? Por ejemplo, si uno abriera Brickell, por casualidad, sabe que hay oficinas también, que de pronto la gente quisiera más delivery también, porque prefiere almorzar en la oficina, porque no tiene tiempo, porque solo es una hora, que no es tan familiar como oral, entonces que de pronto va a ser más del fin de semana, que va a ir gente más de los alrededores. Sí, es adaptar al segmento de mercado. Ver la competencia, La ¿no? También, competencia. un por... No, yo creo que eso sí lo he visto siempre mucho y, por ejemplo, siempre antes de determinar los precios y todo esto, revisaba cuánto está mi competencia. Como que no, ni muy por debajo ni muy por encima para que fuera una competencia leal. Claro, Y también, pues, por saber que si yo lo tengo a 40 y otro lo tiene a 10, pues, sí, pues hay algo que no funciona, está hay que claro. no Sí, funciona. sí, sí. Exacto. Oye, vamos a ir terminando, pero antes te quiero hacer un par de preguntas. La primera de ellas es, em, si le tuvieras que dar un consejo a una persona que empezó a emprender a la misma edad que tú, es decir, con 20 y muy pocos años, que normalmente la gente está pues haciendo prácticas, o sea, internships, terminando la carrera, depende del país en el que se encuentre, ¿no? Pero que la gente no está haciendo proyectos tan ambiciosos como el que tenías tú. ¿Qué le recomendarías a esa persona? Ya no por un restaurante, ¿eh? En general. Claro. Yo le recomendaría que nunca es tarde, y si está empezando a mi edad, nosotros muchas veces a Nunca esta... es pronto en este caso, ¿no? No, pero tú sabes que sí, nunca es pronto, pero también yo siento que nunca es tarde porque a nuestra edad siempre pensamos que que, que el camino ha sido, uno piensa que ya lleva mucha vida. Ya. ¿Me entiendes? Yo a veces digo, me siento de 60, de 50, y yo siempre digo, nunca es tarde. Si te sientes de 50, si te sientes de 60, si te sientes de 20, nunca es tarde para hacer nada. O sea, es el momento que tú tienes que tener determinación para decir, yo quiero emprender, yo quiero hacer, y que es un camino espectacular emprender. O sea, nada mejor como tener lo tuyo para ti. O sea, Claro, nada mejor que creer en ti, de querer sacar adelante un sueño, de que si tú tienes una muy buena idea, de que si tú tienes una muy buena idea de negocio, lo materialices y que entiendas de que es un proceso, lo que hablamos anteriormente. El consejo más grande que yo le podría dar es, da todo, investiga, analiza, da todo de tu marca, que si es un buen producto, la vas a lograr. Los resultados no se ven inmediato, constancia, tiempo y disciplina. No hay otro más. cl- Y muchas veces también, por ejemplo, algo que yo recomendaría a los emprendedores, si pueden endeudarse para emprender, puede ser una muy buena opción. mm, Si empiezan a crear, hay diferentes formas en este país de crear crédito corporativo, no necesariamente teniendo una locación o una empresa muy estructurada de crear crédito, eso es muy importante. Algo que también he aprendido con el tiempo que no sabía era el crédito corporativo, que seguramente lo voy a usar para abrir otras locaciones y no hacerle mis recursos propios y tenerme que ir a dormir al sofá cama de la casa de un amigo. Entonces yo creo que todos estos consejos es empaparse muy bien de información, llenarse y bueno, nunca es pronto, nunca es tarde. Pero sí, yo leí en estos días que solo el 2% de la población entre los 20 y los 25 años es emprendedora. Pero yo creo que nosotros tenemos toda la energía. Estamos ahí sí. toda la energía de emprender. Lo que pasa es que somos muy aversos al riesgo. Yo creo que tienes un factor a tu favor que no sé si tendrían todos los emprendedores y es que tú ya tenías esa experiencia anterior, primero por tu madre por un lado, pero porque luego también estuviste trabajando para un restaurante y ahí entiendo que aprendiste mucho. Con lo cual, no sé, y eso te lo pregunto a ti, si aconsejarías antes de emprender que la gente tenga algo de experiencia previa, ¿no? Yo creo que siempre le diría a la gente que a las personas que ser intraempresario antes de ser empresario es una buena opción. Ser intraempresario te deja conocer cultura organizacional, te deja emprender, te deja llevarte un poquito de ideas, porque yo creo que la universidad, no sé, bueno, yo no es que haya graduado hace mucho tiempo atrás, pero la universidad se vuelve muy teóricas Sí, y hay mucha diferencia entre la teoría y la práctica.
Entonces, hay veces ser intraempresario, darse tiempo de hacer la práctica y 1, 2, 3 años de conocer lo que más te gusta, la rama que más te gusta, no sé, si te gusta la aviación, pues trabajar en una aerolínea, conocer más o menos cómo funciona. Sé que va a ser difícil conocer y poder montar una aerolínea más adelante, pero puede ser de la industria, que puede ser un proveedor de servicios a una aerolínea, o proveedor, un vendor para esto. Pero digo que ser intraempresario siempre te va a dar herramientas. Introempresario, para que el que no entiende el concepto, es trabajador, ¿no? Al Sí, final, ahí uno trabaja para alguien y es intraempresario o es empresario cuando eres emprendedor. vale, Tienes tú algo propio. Ahora es el concepto. Entonces, ser trabajador o trabajarle para alguien siempre va a ser una buena opción porque te llenas de conocimiento y puedes poner en práctica la teoría que aprendiste en la universidad. Y si, bueno, si no fuiste a la universidad, yo creo que hoy en día, cuando trabajaba en el consulting, también me di cuenta mucho que hoy en día es más lo que tú puedes aportar como persona y quieres superarte personal que lo que tú sepas de la teoría. Al final hay muchas cosas empíricas que se pueden aprender con el tiempo, pero necesitas ir a una universidad para lograrlo. claro. Si yo volviera el tiempo, seguiría yendo a la universidad, seguiría instruyéndome y nunca dudaría en seguir invirtiendo en aprender, porque yo creo que es algo que el aprendizaje nunca va a terminar. No, no, claro. Así cuando te vuelvas empresario tienes que seguir actualizándote. Hay gente que dice, no, es que yo tengo mi empresa, yo tengo dinero, entonces pues no voy a estudiar, ¿qué voy a estudiar un MBA? ¿Qué voy a hacer esto? Pues porque no, y yo, bueno, el networking que puedes crear un MBA y las nuevas estrategias que puedes crear para tu empresa, todo esto siempre va a ser porque la empresa es como un ser humano, hay que nutrirlo, hay Claro, que inyectarle, hay que seguir poniéndole. Entonces, si te vuelves, te pones en la zona de confort y muere. claro, Todo tiene, como decíamos ahorita, todo pasa de moda. claro. Entonces puede ser un producto muy boom, pero si no innovo todo el tiempo, pues el producto va a ir en declive. Bien. Sí, o que el consumidor se aburra O sea, también, ¿no? Sí. yo todo el tiempo los clientes, una vez al mes hacemos un cambio para que el cliente vea algo nuevo. De hecho, nuestro menú, a pesar de que es comida colombiana, la gente no lo cree, pero nosotros tenemos 3 menús en el año. Ah, mira, 3 menús lo cambiamos. O sea, la bandeja paisa va a ser siempre siendo la bandeja paisa, pero cambiamos la forma en que la servimos, cambiamos la forma en que el cliente ve el plato, sacamos platos, ponemos nuevos, recortamos, ponemos nuevos tipos de huevos con productos colombianos, pero cambiando. claro que es dinámico, ¿no? Al Entonces la final, gente al final no dice siempre voy porque si tú vas a un restaurante colombiano y sabes, sí, claro, digamos, hay un restaurante colombiano que la gente va específicamente porque sabe que va a encontrar esto. ya, Y siempre el mindset va a estar, pero llega un momento donde, bueno, si tú tienes innovación, siempre va a tener gente nueva claro, queriendo probar algo nuevo. claro, claro. Sí. Oye, te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad es que yo creo que nos has dado muchísima información sobre cómo construir algo prácticamente desde cero. Bueno, desde cero realmente, pero con algo de experiencia. Y sobre todo el reto que te viene ahora de expandirlo, ¿no? O sea, has consolidado también el primer proyecto que ahora vas a expandirlo. El Barry ya nos lo dirás si quieres en otro podcast. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Pero bueno, yo que sé cuál es, sé que es diferente que el que estáis ahora, ¿no? Y me imagino que será otro reto. Se va todo. Así que seguramente podamos volvernos a ver en otro podcast y nos cuentes las diferencias entre uno y otro. Yo estoy encantado por la invitación, por haber compartido un poquito de la historia, de que, bueno, y animar a todo el mundo de que no tengan miedo. Hay veces dicen que también la empresa exitosa es la tercera vez que tú construyes empresa. Sí. Hay veces hay que fracasar una o dos veces para poder llegar a ser exitoso. Y ha pasado con muchos líderes, empresarios que han logrado el éxito después de su tercer intento, segundo intento. Entonces, si han desfallecido, si algo ha fallado, si algo no ha funcionado, hay que levantarse y volver a hacerlo de nuevo y en algún momento va a funcionar. Claro, y es un aprendizaje Gracias por la constante. invitación y bueno, encantado de conocerte, nos conocí un tiempo y también sé que es emprendedora, es muy echada para adelante y eso, aquí estamos para eso. Muchas gracias. Pues te invito a que vengas a un podcast más adelante cuando ya puedas contarnos un poquito más acerca de la nueva localización. Y nada, para todos los que nos han escuchado hoy, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.